En el capítulo de hoy recibimos la visita de Débora Albardonedo, que es agente literario. Ya sabéis que en la descripción del vídeo os dejo los enlaces para que los visitéis luego. Y con ella recibimos también a Francisco Narla, premiado y reconocido escritor sobre todo de novela histórica, que en sus ratos libres le da por pilotar aviones. Así, tal cual. El caso es que Débora y Francisco son viejunos y que van a compartir con nuestra selecta audiencia algunos de sus más entrañables recuerdos. Bueno, pues la primera pregunta es la gamberrada más divertida en la que recordáis haber participado. Te voy a decepcionar. Yo es que fui un niño muy poco gamberro, la verdad. No rompí algún cristal, pero no adrede, no en plan gamberrada, con alguna pelota de fútbol y esas cosas. Y me escapé algunas veces, casi siempre me escapaba hacia el río, o hacia la naturaleza, o hacia el bosque. Pero no fui un niño gamberro. La verdad es que no, yo lo siento, pero no te puedo contar grandes gamberradas. Pero, no sé, alguna que te subiese un poquito la adrenalina como diciendo, ostras, como me pillen de esta. Bueno, me recuerda a mi esposa como defensor de los bosques y el cariño, pero no era una gamberrada, no había ese sentido de gamberrada. Es cierto que yo pensaba que era una finca de mi familia, pero había una finca de mi familia que tenía árboles de replantación forestal. Y esto es un tema complejo, yo comprendo que hay familias que comen de ello y tal, pero bueno, yo siempre he tenido escribí un artículo hace mucho tiempo que se llamaba Galicia no es un país para koalas. Y yo, pensando que hacía el mejor bien posible, me fui al monte con un hacha y allí que chimpé Pero no era una gamberrada en el sentido tal, pero sí, quité unos cuantos árboles y me detuvo la Guardia Civil, porque la finca, yo pensé que era de mi familia y no lo es. Y sí, pero no es la gamberrada más divertida, no es divertido. Yo me llevé un susto terrible cuando acabé en el Nissan Patrol, aquel viejo de la Guardia Civil. Sí, claro, por lo que sea, pero bueno, como actor reivindicativo... Claro, te refleja lo que eres. Sí, refleja lo que soy al 100%. Pero ese tipo, yo qué sé, yo tengo un tío que participaba en la fiesta de San Juan y te puede contar que le robaban el carro a un vecino, que no sé qué, que le cambiaron. Yo ese tipo de bromas sanas o malsanas o tal, no participé, era un niño con pocos amigos y bastante apartado de la sociedad, con lo cual no. Era más de la acción directa. Puede ser, sí, eso, talar unos cuantos años. Eso es, ¿para qué hacer gamberradas si la podemos liar? Bien hecho, claro. Vale, y ahora, sorpréndenos. Yo era una niña buena. No sé por qué no me lo creo del todo, no sé. Sabes, yo creo que era un poco como sigo siendo ahora. No era la mente pensante, pero apoyaba, como lo sigo haciendo ahora, a sacar el talento que puede tener la gente. Ahora vivo de eso, de representar escritores, pues en aquel entonces pues tenía mis amigos, mis amigas y los animaba a que hicieran, no sé. Recuerdo, por ejemplo, en una comunión, el homenajeado era un poquito más joven que yo y yo debía tener pues 11, 12 años. Y había un niño que era estadounidense, estaba allí pasando el verano y parecía que era de los que había que animar poco, la verdad, pero... Y tuvo la idea de coger un tractor y yo lo animé y allá que nos fuimos los dos y pusimos en marcha un tractor. Era en Noya, en la casa familiar. Vale, o sea, se está celebrando una comunión. Una comunión. Y os vais a robar un tractor vilmente. El tractor estaba allí, era de la familia. Vale. Pero lo arrancasteis, pero ¿lo llegasteis a mover? Sí, lo movimos y nos vieron de lejos y entonces vinieron corriendo. Estábamos, pues yo con un vestidito precioso y... Transportando toneladas de cariño al mundo entero. Y el homenajeado también iba todo de blanco, impoluto, marinerito. Imagínate cómo acabamos. Qué lástima que no hubiera cámaras en aquella época, ¿no? Segunda pregunta. ¿Una serie o programa de televisión de temática infantil que es la que veíais y con lo que os flipabais? Yo tuve Bueno, es que al final mi vida son todos los libros. Yo tuve un enamoramiento, un ofuscamiento con Willy Fogg. Y de hecho recuerdo con pasión, creo que tenía, no quiero mentir con la edad, pero creo que tenía 10 años cuando me regalaron una colección de Julio Verne que todavía conservo. Y fue uno de esos momentos maravillosos en que la televisión me llevó a Julio Verne. Recuerdo haber leído aquellos libros con pasión y todo gracias a esa adaptación maravillosa que había hecho RBA, que también quiero reconocer. Es una pena que no se hagan más proyectos de este tipo, porque tanto Willy Fogg como creo que el título correcto es Las aventuras de Willy Fogg, como D'Artagnan, la adaptación de la novela de Dumas o de Dumas, me da igual, lo pronunciamos como queramos, son ideas maravillosas que se deberían
seguir haciendo. Y de hecho, ahora que tengo una hija de 4 y 2 años, no hace mucho compré la serie completa de DVDs, porque ese principio de D'Artagnan esto está basado en la novela del famoso Alejandro Dumas, lo vamos a castellanizar, y es una serie que se muestra el valor del honor, la amistad, el trabajo bien hecho, me parece fantástico. Y con esas dos en concreto, y quizá también con David el Nomo también me gustó mucho, pero bueno, yo ya he contestado 3, no solo una. Sí. De hecho, de Willy Fogg había 2 partes, porque salió primero lo que era La Vuelta al Mundo en 80 días, que era la primera de Willy Fogg, pero luego se hizo como un intento de una segunda temporada, una temporada más, y con los mismos personajes de Willy Fogg, me suena, pero eso ya es más posterior, ya estamos hablando a lo mejor principios de los 90. Eso ya me lo perdí, o ya no tenía yo la edad de los dibujos. Sí, ahí a mí me pasó exactamente igual, bueno, de hecho somos de la misma quinta, ¿no? Pero recuerdo que es eso, que de Willy Fogg se hizo como luego otra tirada de capítulos que, claro, ya no engancharon ni la mitad. Yo era muy televisiva, yo lo veía todo. Todo, me pero... enganchaba. Esas 3 que sí, que las hemos visto recientemente con las pequeñas, y D'Artagnan a la más pequeña le vuelve loco, sobre todo la sintonía, y fue su primera película, fue la primera película que acaba de salir, la adaptación de D'Artagnan en el cine. De esas 3, a mí David el Nomo, recuerdo la colección de los libros, los tengo en casa, aún son demasiado pequeñas, que tienen las manualidades, como si fueran un poco Boy Scouts, para hacer casitas de pájaros, pero recuerdo muchas más, los Fruities. Pasa que los Fruities es más, a de los 80. Yo es que soy un poco más joven que vosotros, no es por nada. Sí, pero poco más, tampoco te pases, poco más. Pero esas edades... Los diminutos. Bueno, sí, tener 4 y tener 7 años puede hacer que... Sí, yo hablando con ella, que esa diferencia de edad se mantiene, yo me doy cuenta de cosas de su infancia que no tienen que ver con la mía, y que es porque en esas edades, entre 4 y 7 años, hay muchas diferencias. Entre 30 y 33 no hay diferencias, pero entre 4 y 7 sí las hay. Bueno, pues esto era en cuanto a la temática infantil. Ahora series o programas de temática no infantil que veáis y que os gustaba. Yo siempre fui un niño friki, adoraba los documentales, aquellos documentales de la 2 que llevan 40 años echándose y tal. ¿Pero los de Félix Rodríguez de la Fuente? Todos. El hombre y la tierra. Para mí, a mí me quedaba un poco, fue justo unos años antes que nosotros, aunque luego los estuvieran repitiendo y demás, pero es más de los 70. Yo los que recuerdo impactantes fueron las primeras series que yo descubrí de Ilustre, del ser el señor Attenborough. Para mí... De hecho, si hace algo nuevo con sus 90 años que debe tener ya, sigo pendiente. Cuando hizo aquella especial entrevista con Barack Obama, o la última serie que hizo con la BBC, que ya casi presenta y solo mandaba a la gente por ahí, yo los que cogí por esa época de los 80 y algo, para mí fueron espectaculares, como temática no infantil. Bueno, la naturaleza siempre ha sido muy importante en mi vida y los recuerdo con verdadero interés. Los de Don Félix, y me precio de conocer a su hija y de haber hablado con ella a raíz de la publicación de Donde aullan las colinas, los vi después, tengo la colección completa, pero los vi después como más adulto. Me faltaron unos años, ellos creo que se transmitieron entre 70 y algo y 70 y mucho. Pues yo sí lo recuerdo en la tele. No coincidiría, yo es que tampoco veía mucho la televisión, pero sería reposición. Yo recuerdo, sí que era más mayor, era ya casi adolescente, que los veía en el ratito que tenía después de comer y antes de volver a la clase de la tarde. Vale, pero ¿cuáles eran el resto de series? Yo soy una gran apasionada de la telenovela, ¿no? Ay, pero esa ya era más mayorcita. Cuando llegó Cristal, que fue la primera gran telenovela, pues a lo mejor tendría 13 años. Así. Pues ahí puede discrepar. Porque mi hermana mayor, la primera telenovela que metió en nuestra casa y que empezó a romper mi infancia era Los ricos también lloran. Ah, bueno, pero esas eran las telenovelas americanas, como Dinastía. Ya no lo sé, yo realmente me quedo con los... No, yo lo sé porque la veía mi abuela. Los ricos también lloran era sudamericana. No sé de dónde, pero era... Yo no sé, o sea, me acuerdo del título de siempre, mi hermana, no sé qué, Los ricos también lloran y tal, de este nombre que se te queda grabado como diciendo, nunca más, por favor, nunca más. Yo la primera telenovela la sintonía de las telenovelas recuerdo estar jugando. Mi abuela y yo jugando, pintando o leyendo, recuerdo leer mucho. Pero antes de las telenovelas, yo era madura, pero que me gustaban las cosas de los mayores. Entonces sí, de hecho los dibujos animados, sí, muy pequeñitas, sí, pero las películas de dibujos animados no me gustaban tanto. Quería ir y recuerdo ir al cine,
de temática familiar, pero de personas, ya no personajes animados. Y recuerdo así pequeña, me encantaba el equipo A, me encantaba MacGyver. MacGyver me encantaba. Tenía todo en unas pegatinas así que eran como hologramas aquí en la mesa de noche. ¿Qué? ¿Te he sorprendido? No, me parece bien. ¿Te he sorprendido? No, ya habías hablado de MacGyver. ¿Tenías a lo mejor algún póster de MacGyver de la tren discreta también? Sí, la la tenemos. Sí. Por supuesto. Gran fuente la tren discreta. Yo me estoy acordando ahora de V. V también, y tomaban los lagartos. Eso demuestra el concepto de high concept, ¿no? Sí. Un señor comiendo Los lagartos. ratones. Era No, era, lagartos. yo recuerdo a la chica. Es la escena mítica. Con Escena mítica que a día de hoy la ves y como que ha envejecido un poco Sí. regular la escena. Porque Sí. lo ves y dices, cuando era pequeño me lo creía. Sí. Y ahora dices, No la he vuelto a ver, la verdad. A mí eso me pasó con... Ay, ¿cómo se llama la de Schwarzenegger? No. ¿Desafío total? Desafío total. sí, porque es otra también, la escena, que en aquellos años era, wow, qué pedazo de escena, cómo le cambia la cara, y a día de hoy lo ves y como... Los efectos especiales. Bueno, Y ahora vamos a pasar del mundo de la televisión a ver si os acordáis de la primera película que fuisteis a ver al cine. no. Yo tampoco. Sinceramente, no. La segunda, tal vez. Recuerdo, no sé, a lo mejor fue la primera y simplemente no quedó grabado de esa manera. Recuerdo haber ido a ver Los Gremlins y pasarlo en grande. Yo le llamo Gizmo y creo que le gusta. Y creo, me he esforzado pensando, intentando recordar, pero no estoy seguro si fue la primera o no. Pero sí tengo una experiencia muy agradable con Los Gremlins de mi infancia y demás, pero no sé si fue la primera, no estoy seguro. ¿Y Gremlins, la 1? La 1. Yo Yo es que en el cine recuerdo que vi, pero la 2, de Gremlins. vi la 1 y me gustó y luego la teníamos en VHS y la veía una y otra vez, esto que ponías la cinta, rebobinabas, volvías a ponerla y demás. Los Gremlins me encantaron, me lo pasé fantástico con ellos. Yo no sé, pequeñita, recuerdo, pero no debía ser la primera, porque la vi en verano, de vacaciones, 101 Dálmatas, que eso no me gustaban mucho las películas de dibujos de Disney, cantaban demasiado, pero me encantan los animales, me encantaban y me siguen gustando. Y recuerdo 101 Dálmatas en el cine. Recuerdo Daniel el Travieso, Las Tortugas Ninja, recuerdo también. Van locas, soportaba yo. pero estamos otra vez en la televisión, ¿no? No, en el cine, hicieron la adaptación. Sí. Sí. Vale, las Tortugas Ninja, vale, sí. Pero vale, sí, Daniel Travieso. Daniel Sí, pero ya más Travieso. posterior. No te pases. Ah, ya no eras tan joven. Sí, No puede ser. sí, yo tendría 6, yo 8 años. con las Tortugas Ninja te doy la razón. Yo creo recordar, que yo nunca lo soporté, que hicieron una película tal, pero Daniel el Travieso, yo me veo a mí mismo, no por ir a verla al cine, pero los anuncios y demás, como ya un adolescente, así, yo creo que te equivocas, ¿eh? Estás pensando en los dibujos de la serie. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí. Pues lo Yo creo. investigaremos, pero Yo creo que la película es bastante posterior. Bien, vale, primera película del cine. Y luego, pues por otro lado, ¿recordáis cuál fue la primera película que cogisteis en un videoclub? ¿O la que cogisteis con más ganas? ¿O que la devolvíais y la volvíais a coger otra vez? Es así que la recuerdo seguro, pero no sé cómo era el título. Zapatos rojos, esta de los trolls, es del de que la ve nuestra hija. Zapatos rojos, el hombre de los zapatos rojos, de Tom Hanks. Ah, sí, que lo confunden con un espía porque va con unas zapatillas rojas también, sí. No lo he visto. No es... No es una gran película, pero sí, recuerdo. Creo el que título. debió ser de las primeras y no sé por qué, pero soy bastante pesada a la hora de elegir. Y recuerdo, se me quedó grabada, no sé por qué, la escena. Estaba mi padre esperando y yo dando vueltas por la estantería y me llamó la atención, evidentemente, la portada y la cogí. Pero estaba simpática. Sí, en esa época nosotros vivimos el auge de Tom Hanks. Yo la primera como tal no la recuerdo. Sí que recuerdo con mucho cariño el videoclub y la experiencia como alguien al que le gusta el cine de ir a por ellas, y mi madre además nunca tuvo problemas en que coge la película que quieras y tal, y tuve suerte en ese sentido. Y recuerdo, pues mira, de Tom Hanks recuerdo Splash, recuerdo Bill, con cariño, aquellas comedias que habían hecho, que no eran para niños, pero bueno, yo recuerdo haberme reído muchísimo. Aquel dúo cómico americano, Cheech y Chong, sí, han salido Sí. parodiados en Los Simpsons, Pero los dos con esas bigote me y quedan tal. muy grandes. Recuerdo desmontarme de risa con John Candy también, en algunas películas, aquella en la que hacía de tío de
un muchacho que tiene un cierto parecido, un cierto aire como a Macaulay Culkin, así, no recuerdo muy bien. Él era un vendedor de suministros de baño y demás. Bueno, sobre todo comedias y comedias familiares y demás, pero sí lo recuerdo. Yo de parejas mucho en el cine, en el videoclub con mi padre, las de la Despenser. Ah, también, sí, la recuerdo. Bud Spencer y Terence Hill, sí, yo también la recuerdo, el videoclub, sí, es cierto. Un libro que leíste en aquella época y que digamos que te marcó. Uno. Mira, es que son tantos. ¿Hasta qué edad hablamos? ¿Hasta los 11 años? Hasta los 13 como mucho, antes de empezar ya lo que es la adolescencia. No puedo, en este caso no puedo contestar uno solo. Jack London, Alberto Vázquez Figueroa, Saint-Exupéry, Roald Dahl. Es que mis mejores amigos eran los libros. Yo vivía en y por y para los libros. Era un lector empedernido. Tenía la fortuna en mi casa, había libros en la biblioteca del colegio. No me llegaban los libros. La transición... Yo creo que el lobo estepario un poco más mayor. Y ha tenido muy mala vejez conmigo el lobo estepario. Hermann Hesse me impresionó mucho en la adolescencia y ahora como adulto se me ha hecho muy cansino cuando lo he retomado. No, de esa edad a la que se refiere la pregunta, Jack London, Alberto Vázquez Figueroa, bueno, Ian Fleming, James Bond. Yo, James Bond, 10, 11 años, y bueno, eso fue una pasión, una locura. Roald Dahl, como ya lo he dicho, yo diría que esos. Y luego justo por ahí debió ser, si valen hasta los 13, vamos a ver, que lo piense. Sí, octavo de GB, sí, el médico de Noah Gordon. El médico de Noah Gordon, eso fue como una pisonadora que me pasara por encima. Sí, el médico de Noah Gordon sinceramente, muy espectacular. Sin embargo, El Señor de los Anillos me pasó como El Quijote. Lo leí de joven, niño, y lo leí El Señor de los Anillos con 30 y pico, cuando salieron otra vez las películas. Me dijo, bueno, lo voy a leer en inglés y tal. Y flipé por colores. De hecho, tenía el concepto de, a mí El Señor de los Anillos no me... Y El Quijote igual, lo leí con 15, 16 años y me dije yo... Y ahora cuando le echo un vistazo digo, la madre, qué clase de literatura, Dios mío. Bueno, hay edades y edades. Bueno, me enrollo. Jack London, Alberto Vázquez Figueroa, Roald Dahl y Antoine Saint-Exupéry. Dijiste escritores, no libros, pero... Pero es que todos. Vale, Débora, tu turno, tu libro. Yo tampoco me puedo quedar con uno, por supuesto. Recuerdo los primeros títulos que recuerdo, que además también los comentaban en una de las otras encuestas viejunas que escuché. El pequeño vampiro. Vale. Los 5, por supuesto también. Pero ¿y te marcaron los 5? Pues yo los 5 también los leí, pero la pregunta me no te marcaron como la afición a la lectura, por supuesto, sí. Fueron los que empecé a decir, a enamorarme de los libros y leer por las noches y querer leer más y de uno a otro y luego marcarme, yo creo que el primer, bueno, el Principito, Juan Salvador Gaviota también. Y ya en preadolescencia, en ese tope, en el que ya esto se convierte en una afición, una profesión, coincido con Paco en Figueroa y me quedaría con Cienfuegos de Figueroa. Bien matizado. Ella ha matizado. Vale, tú lo has matizado. No puedo. De verdad. Pues nos vamos al noveno arte. Creo que es el noveno arte, ¿no? El mundo de los TVOs. De los Cómics. Bueno, si mi lo respuesta cortas, es fácil. sí. He leído muchísimos, pero europeos. Es verdad que un más mayor, fuera del ámbito de encuestas viejunas, sí que conocía algo de los X-Men y cosas así, pero mi infancia quedó marcada por... Vamos a hacer un casting, un ranking. En tercer lugar yo diría Lucky Luke, en segundo lugar Asterix y Obelix, y en primer lugar casi cualquier cosa de Don Francisco Ibarra. Tanto Mortadelo y Filemón, como Rompetechos, como todo, como cohete, como el botones sacarino. Luego por ahí suelto algo Tintín, pero le gustaba más a mi padre que a mí, no era...
quizá son más maduros esos cómics o tal, o para un niño no eran tan... O la falta de generación, claro, Tintín en la Luna cuando Hergé lo escribió era la leche, pero yo ya sabía que habíamos ido a la Luna unas cuantas veces y tal, ya no te suponía el mismo impacto, yo creo. Pero bueno, leí mucho, lo disfruté muchísimo, siempre creo que es un buen camino para los niños para que empiecen a leer y sigo leyéndolos, vamos, disfruto cada vez que sale, aunque ya no estén ni Goscinny ni Uderzo, cuando sale una nueva colección de Asterix, mi esposa me la regala o me la compro, y de Mortadelo y Filemón no estoy pendiente, porque además Ibáñez publica, bueno, se publica más que Stephen King, es algo alucinante, y cuando me coincide y veo alguna colección que no he visto, que no he leído o demás, la compro sin ningún prurito, pese a calzar 44, me lo paso fantástico con él. Esta es una respuesta complicada. Como agente literario tengo que recomendar cualquier acercamiento a la literatura y me parece que los cómics son sensacionales, pero no soy lectora, ni lo era ni lo soy, pero sí me tengo que quedar con una historia que haya visto en los dibujos o en el cine y bueno, y haya ojeado también en los cómics, me quedo con Asterix. Vale, pero cuando eras pequeñita no tenías uno que fuese, yo qué sé. No, es que no leía el formato. O sea, absolutamente nada. Nada, En plan, recuerdo, sé por dibujitos, ejemplo, paso. pues era más cómodo, no lo sé. Pero sí empezaba a leer y a apuntar maneras, pero nunca disfruté de... Pero recuerdo, por ejemplo, también mi madre, una generación muy anterior, sí, ya tenían aquellas historias de viñetas de Esther. Cierto. Y me las trató de legar y le eché un vistazo, pues, pero no me convenció el formato. Vamos, que tú desde siempre lo que te apasionaba eran páginas llenas de letras. Párrafos. Llenas de... Párrafos, no viñetas. Sí. Sí, porque tampoco los ilustrados... No, me imagino que de muy pequeña sí, pero no los recuerdo. Los tipos, pues, es que yo estoy ya en la fase de que recuerdo más los que le leo a mí. Iba a decir nombres, el Pollo Pepe y tal, que son 3 letras y muchos dibujitos. Pero tampoco recuerdo libros de esos. Recuerdo que me los regalaba, por ejemplo. Bueno, y se los regalé a mi marido. Tenía algunos de Ibáñez, que me los regalaba mi padrino. Mi padrino era un gran amante de los cómics. Y estaban, pero no recuerdo yo pasar muchas horas con los cómics. ¿Personaje favorito que teníais en aquella época, fuese real o fuese ficticio? El Principito. El Principito. El Principito y su papá, en Saint-Exupéry. Yo no lo conozco de nada, pero me vas a permitir la expresión. Me cago en el pescador y la madre que lo parió, que tuvo que venir a encontrar la pulsera de Antoine Saint-Exupéry. Era tan bonito, se fue en su avión y desapareció en el horizonte. Era tan Saint-Exupéry que haberlo encontrado ha sido una cafrada monumental. Para mí, marcaron mi infancia de una manera muy excepcional. Fui un niño muy solitario, como siempre he dicho, los libros fueron mis mejores amigos, y frases y párrafos y momentos del Principito me siguen acompañando a día de hoy, y creo que el hecho de que siga siendo un superventas a nivel mundial demuestra la potencia del texto y de su maravilloso creador, y es una imagen en la que me he reflejado en muchas cosas. Los libros de Saint-Exupéry y también de Roald Dahl, que también fue piloto, Volando solo, Vuelo nocturno. Bueno, tanto es así que yo como piloto, por primera vez dije soy piloto, la primera vez que volé solo de noche sobre el desierto, recordando a Saint-Exupéry y volando solo. Yo recuerdo cruzar el desierto del Mojave solo, en un pequeño bimotor, y recuerdo tener esa sensación de decir, estás montado en el sueño que tuviste de pequeño. Y ya en aquel entonces, justamente en esa época, por la morriña que me producía estar tan alejado de mi tierra, el tiempo que pasé en el desierto del Mojave y tal, empezaba a escribir Los Lobos de Centeno, mi primera novela, y a mí muchos libros hicieron muchas cosas por mí y tal, pero un personaje, sin duda, el Principito y a su vez, su papá, Antoine Saint-Exupéry, los dos. Correcto. ¿Débora? Personaje favorito. MacGyver. Él normalmente me ha sorprendido porque huye de cuando le dicen favorito. No. Bueno, pero es y que lo ha voy a tenido estar aquí perdiendo clarísimo. tiempo. No, en realidad tengo varios, pero es... No, pero sí que es cierto. Lo has contestado en muchas entrevistas que le debes a Saint-Exupéry tus 2 carreras, Sí. la de piloto y la de escritor.
Yo no soy muy mitómana y desde el otro día lo he pensado, lo del personaje, y no sabría decir un personaje ni real, ni... porque cambiaba. O sea, quiero decir, te puedo decir un montón de series, un montón de películas, de programas de televisión que me enganchaban, pero tal como me enganchaba, me desenganchaba y cambiaba. Eso, las carpetas que forraba con la tele indiscreta me duraban un telediario. Y decía yo, ya no. Me gustaba mucho la música. Algunos cantantes y demás, pues más o menos se mantuvieron un poco, pero... Y MacGyver sí me gustó, pero una temporada, luego ya no me acordaba. Ni me acuerdo ahora mismo cómo se llama el actor que hizo MacGyver. A lo mejor aquí el experto viejuno, pues... ¿Y cuál el actor? El actor Creo no. que era Christian Anderson o algo así. Me suena, sí. Me suena. Pues sabes otro Pero que me suena por el gustaba mucho? capítulo de Los Simpson en que las cuñadas de Homer lo secuestran. Ese también, sí, se lo he visto. Me gustaba mucho, ahora lo recordamos más recientemente por Los Vigilantes de la Playa, pero yo lo viví en Vale. El Coche Fantástico. Sí, vale, Michael Knight. David Michael Hasselhoff. Knight. David David Hasselhoff, correcto. Me gustaba mucho. Pero bueno, a ver, en cuanto a personajes, yo variaba mogollón, ¿vale? También me pasaba un poco lo mismo. Me acuerdo cuando salió la primera película de Rambo, Fiebre, en la EGB. Somos privilegiados los tres, hemos estudiado en EGB, ¿verdad? Sí. Correcto, tenemos educación superior, vale. Entonces me acuerdo que fue como, Rambo, Rambo. Y entonces entre los niños era Rambo y tuvimos un año en el que todos queríamos ser Rambo. Yo quería ser Rambo sin haber visto la película de Rambo. Pero es Rambo, todos mis colegas son como Rambo, yo también lo seré. Luego fue otro Eso cambio. es mágico, pero sigue pasando. Mi hija mayor, que está viviendo la época Frozen, Ujú. estaba enamorada de Frozen, Elsa y Olaf y aún no había visto la película tampoco, por todo el merchandising. Es increíble y fascinante. Sí. Yo tengo que reivindicar que la novela de David Morrell es un novelón de 3 pares de narices. Me extraña que fuera un bestseller y que acabara en el cine. El comienzo de la novela, que es algo así como al verlo nadie podría imaginar que 3 días después aquel muchacho estaría perseguido por 14 helicópteros, 27, no sé, es un comienzo fantástico, tipo el crepúsculo de los dioses, ¿no? Ves el cadáver en la piscina y pero ¿cómo? O sea, ya te están diciendo esto acaba así, este señor muere en la piscina. Y en la novela de David Morrell esto acaba así, este señor acaba con 400 tipos de la Guardia Nacional, 200 del Ejército, 27 policías para matarlo. Y aún así, sabiendo el final, consiguen atraparte. Es un novelón y además es un novelón muy bueno para aprender a escribir, no solo para leer. Muy bueno, David Morrell es un tío que escribe muy bien. A veces desde Europa tendemos a menospreciar el éxito comercial anglosajón y estamos muy equivocados. Hay arte también en eso, pero es que en Acorralado en concreto está hablando de un problema social gravísimo que existió en Estados Unidos por la falta de adaptación. De hecho, cambió la sociedad americana y fue cuando se empezó a ver el Día del Veterano, el tal, cuando se empezó a pensar que había que cuidar a esos hombres que volvían de la pesadilla que era la guerra. Hasta ese momento eso no se hacía. Cambió la sociedad norteamericana profundamente y esa novela, la película y demás, es algo que ayudó. Lo que pasa es que es como Rocky, que también es un guión excepcional, y de hecho ganó el Oscar al mejor guión, o a la mejor película, mejor guión. Tiene cosas muy profundas por detrás, pero a veces volvemos al traje del emperador. La crítica y a veces nos parece que solo puede ser bueno si es enrevesadamente complejo, si no, y es mentira. Lo bueno o malo en el arte no tiene que ver con la facilidad o dificultad en su comprensión. Y sin duda, Acorralado es un ejemplo muy bueno. La segunda no tanto, por ejemplo, pero la tercera, que habla sobre los problemas en Afganistán y todo eso, es una verdadera profecía sobre lo que sucedería después. La gente se queda con la acción de lo que sucede en la película, pero las quejas sobre lo que sucede con los talibanes, el problema de la desmembración de la cultura, la invasión rusa. Sí, por el medio hay además mucha acción, pero hay otras cosas también en el trasfondo de la película que a veces se tienden a despreciar. Juegos favoritos que teníais, máximo de 3, y en esta pregunta no valen juguetes. E incluso como juguetes me refiero, si os gustaba jugar a las damas o al ajedrez, entraría en juguete. Juegos de mesa tampoco. Tampoco, en esta tampoco. Vale. Solo juegos. Casi todos relacionados con la naturaleza. Explorar, encontrar, buscar. Yo diría, sobre todo en el entorno rural o cuando tenía oportunidad de estar con la familia en las afueras o demás,
siempre ese tipo de cosas. Yo diría que fueron, si no podemos incluir ningún juguete, ni juego de mesa, ni cosas así, o los libros, que sin duda fueron mis mejores compañeros, juegos al aire libre, solo, casi siempre, pero llegar, conocer, rebuscar entre las piedras, imaginarte que eres explorador, que eres arqueólogo, cosas de ese estilo. Siempre en la naturaleza. Pelota, vale. Vale, pelota sí. Pelota. Sí. Relé, recuerdo jugar. Balón prisionero. Vale, balón prisionero sí. No sabría decir, o sea, sé el nombre, sé que existe, pero ahora mismo no digas la regla, es... Ni idea. Sé que existía el balón prisionero. Hombre, sí. Y la pelota me gustaba mucho. Y más adelante el baloncesto, también el fútbol, las palas. Con una Vale. pelota yo era feliz. Un tema de deportes, pero juegos en plan, yo qué sé, escondite, gallineta, Escondite, tierra, el escondite la comba, mucho. el escondite inglés, Tenía las chapas. No, pero las chapas tienes... Yo Canicas. jugaba mucho las chapas Y y las canicas. canicas, pero hay un juguete. Vale. Pero la pelota Ay, dijo ay. que valía, es una pelota. Esta gente ya me está metiendo en un compromiso. Yo jugaba mucho al ajedrez, pero me has dicho que no. Ajedrez, ¿no? Y el trompo. Vale, definición del trompo. La peonza. La cuerda la enrollas, lo tiras y Sí. gira. Sí, la peonza. Peonza. Peonza, correcto. Vale. Pelota y escondite me quedo. Vale, pero de escondite va a una misa. Pues ahora, los juguetes favoritos que teníais. Y ahí sí, juguetes entendemos cualquier objeto material con el que os entreteníais. Yo los pinipos. Estos son Pinipón, tu diversión. Recuerdo un juego de mesa que se llamaba Hero Quest. Monstruos, brujos y demonios te persiguen. La lucha será un infierno. Con Hero Quest, el juego es una aventura. Para que te diviertas horrores. Hero Quest de MB. Vale. Que luego se convirtió en mítico, fue un predecesor de muchas cosas que vinieron después, de hecho, y de los juegos de rol y de juegos de estrategia y demás. Y andaba con el tablero a todos lados, me gustaba hacer maquetas, pinté todas las figuritas bastante bien, ¿no? Quedan simpáticas y tal. Y nunca tenía con quién jugar, por desgracia, no había esas posibilidades. Entonces, la verdad es que ahí sí tengo una deuda con mi propia infancia. De hecho, con mis hijas estoy deseando que crezcan un poco más Sí. para jugar a juegos de mesa. Yo sí que soy hija única y me pasa lo mismo. Tenía que había, bueno, pues medio adoptado, un vecino que él sí tenía hermanos, pero muy mayores, y luego una pequeñita, mucho más pequeña. Estaba él solito en el medio, y sí que jugábamos un poco no el Monopoly, no sé por qué, que es el más común, nosotros teníamos el Palais, De hecho, todavía lo conservo. y jugábamos, y me encantan los juegos de mesa, y estamos jugando mucho ya con nuestras niñas, aunque son muy pequeñas, a los juegos de mesa. Y luego, por ejemplo, ¿por qué Débora ha mencionado el tema del pinipón? Tú, Figuritas, por ejemplo, que sé, clics de Playmobil. Playmobil, ¿no? Porque los Algan Boy ya nos pillaban un poco. Sí, jugué relativamente bastante con los Playmobil. Recuerdo el barco pirata y alguna cosa más. También algún coche teledirigido, por ejemplo, que también lo recuerdo con cariño y de tal. Pero, ¿qué más? Yo no soy ni de Lego, que ya lo sabes, que lo comentamos en una El entrevista Tente, previa. el Tente. ¿Qué es el sí, Tente? Que también me lo dijiste. Un Lego tú. como más... Sí, es que maduro, eran, si sí, eran quieres, como las más dos pequeño. marcas rivales, Lego y Tente. Yo, de hecho, cuando era pequeño me hacía la fantasía de decir, bueno, Lego es como la marca americana y Tente es la marca española. ¿Perdona? ¿Perdona? ¿Pero estamos locos? ¿Estamos locos? ¿Por qué? No lo sé. Pero no es cierto. Bueno, imagino que no. Pues yo no lo recuerdo, Tente. Pero era Recuerdo eso, Lego. eran figuritas con las que construías, pues igual que el Lego, pero sí, más pequeñitas y lo mismo. La historia era construirte no me lo que llamó quieras. la Eran como más técnicas y más tipo maqueta. El barco era más realista, tenía sus helicópteros, había muchas cosas del mundo real más moderno. Yo recuerdo haber construido un portaaviones en el Tente, cosa que en el Playmobil a lo mejor no era de esa manera. Yo recuerdo compañeros con el Playmobil y el Lego. O el Lego. Y que eran como separados. Era como, si me gusta uno, no me gusta el otro. Y mi hija se decantó. Mi hija mayor lo vio claro, su primer Playmobil, y ahora estamos a punto de construir la habitación Playmobil, solo para Playmobil. Y sin embargo los Legos se los regalaron y no le hizo gracia, o sea que hay que estudiarlo, porque o vas por un Pero camino Playmobil a son los una zona- muñequitos y no construyes. Y en Lego construyes. con Claro. bloques. Vale, y ahora, ahí sí que tenéis que tirar ahora de disco duro, ¿vale? Profesiones desaparecidas. Pero la pregunta es, ¿que te contestemos a trabajos que no existían o a trabajos que no existen ya que nos gustaría haber vivido, conocido? No, trabajos que sabes que existieron o que Porque incluso en los nuestra conocimos. época aún existían y a día de hoy ese trabajo desapareció. Hombre, yo tengo que decir, viviendo donde vivo, molinero.
Quedan muy poquitos. Molinero en un molino de agua, como los muchos que había en Galicia, que todos nuestros ríos están cortocircuitados porque tienen siempre alguna presa. Como mi tío, yo vivo en un molino restaurado y tengo que decir molinero. Yo recuerdo haber oído hablar, no tengo el recuerdo de haberlo visto en Madrid o tal siendo pequeño, pero recuerdo haber oído hablar, me quedó cerca Los Serenos. Y otro que diría que sí lo viví fue acomodador de butacas en el cine o en un gran teatro. Eso ya a día de hoy no existe. Yo estaba pensando en el cine porque me encanta, en el acomodador, pero es que me he dado cuenta el otro día que fuimos al cine que está ya desapareciendo otro oficio relacionado con el cine, que es el de venta de entradas. Correcto. Ahora ya no hay. Incorrecto. Tenemos que comprarla o por Bueno, internet o por una máquina que hay allí. Y el maquinista también ha desaparecido en el cine. Sí, claro, que necesitaba la sala de proyección y cambiaba los Ahora rollos. ya no claro. está. No, eso ya hace tiempo. Pero bueno, hay tantos mineros. ¿Qué mineros quedan? Alguno queda, pero desde luego en Europa y un país fuera del tercer mundo, yo todos los amigos que conocí en la cuenca minera de León o tal, están prejubilados o jubilados o tal, ya no... Queda solo en las casas de lujo, así, en alguna... la portería, que mi abuela... No, porteros era sigue portera. habiendo algunos. Pero muy algunos. poco. Y aficiones que tenías, pero que por algún momento... Perdiste. Ahí Dejaste. muerdes en hueso, porque las tenía y las tengo. De hecho, me precio de mantenerlas, de cuidarlas y de ¿Y no hay buscar ninguna que hayas intereses. abandonado? No, sí, o no fue era. algo que probé un momento y abandoné, con lo cual no puede considerarse una afición. Sí, si fue una afición cuando era mi infancia, lo sigue siendo a día de hoy. Y tengo más aficiones de las que tenía. Sí que puede haber cosas que probase un momento y no me gustasen, pero no fueron una afición de pequeño. Si fueron afición entonces, lo siguen siendo ahora. También es verdad. A lo mejor hay que replantear la pregunta. Tú es que abandonaste muchas cosas. Ah, claro. Tú eras de probar todo. Aún no he pero- respondido. Claro, pero es que Te conozco. según tu acotación a la pregunta, pues entonces tampoco eran aficiones de verdad, si no, no las hubiera abandonado. Bueno, no, pero yo me refiero a algo razonable con sentido común. Yo qué sé, si fuiste dos El veces a baloncesto. guitarra y no te gustó, no creo que fuera una afición tocar la guitarra de pequeño. Si fuiste solo 2 veces, quiero decir. Sí, yo es que Yo era lo muy- que me gustó de pequeño y se hizo afición mía de pequeño sigue siendo la día de hoy. Yo era muy de probar. Y si no cuajaba, si no me convertía en Eric Clapton, pues, pero en lo que no le daba yo mucho margen. Pero es que no tengo paciencia. Y me estresa más que, o sea, solo el concepto de pensarlo, de enhebrar una aguja, de una maqueta, no soy así. Pero quizás la única afición que sí, como decía, me gusta mucho la pelota, el deporte, el baloncesto. El baloncesto jugué desde que tenía 8 años, creo que empecé, sí, 8 años justo, hasta los 17 que me rompí el menisco y lo dejé. Tampoco era tan buena, lo dejaría igualmente. Si no me lesionaba, pues estaba en el momento en el o me hago profesional o se quedan, pero seguiría como afición seguramente. Y no, tengo una canasta en casa y he hecho un par de tiros, pero no porque me duele cuando... Bien, y a ver, porque ya el remate, aunque Francisco ya lo ha dejado claro, pero sería en tu caso particular, ¿qué entretenimientos de aquel entonces aún mantienes a día de Ya hoy? hice el spin-off. Lo siento. yo- La música, la literatura y el cine. Es cuando tengo tiempo libre y necesito relajarme y disfrutar. Y la literatura se ha convertido en algo problemático porque se ha convertido en mi profesión. Es lo más bonito que me pudo pasar, convertir una de mis pasiones en mi profesión, pero claro, también es problemático. Porque cuando Eso- tengo eso que es la con- Eso es la desconectar... condena del artista. Uy, cuando tengo que desconectar, al final están moviéndose los cables y estoy leyendo un libro en verano, leo por placer, pero al final acabas escogiendo libros que no te acaban de apetecer del todo, pero que tienes que conocer porque están de actualidad y los estás leyendo, los estás disfrutando o no, y estás pensando en por qué sí o por qué no. ¿Y tus aficiones? ¿Te mantienes? Yo hay Claro, algunas... que las mantiene todas. ¿has Hay dicho? algunas que he Claro, podido pero no nos ha abandonar dicho durante un cuáles tiempo. son. Yo que sé, por ejemplo, montar maquetas hace tiempo que no monto, pero porque logísticamente estamos pendientes de una reforma en casa y tal. Vas a montar la casa entera. Claro, no voy a montar la casa, quiere decir que no tengo el espacio para dedicarle a eso ahora mismo. Pero sí que estaría encantado de volver a montarme alguna maqueta en concreto. Pero aficiones, el tiro con aire comprimido, tiro olímpico, me gusta, la pintura, el dibujo, la literatura,
La pesca con mosca, por supuesto. La cocina es La otro cocina, de los clásicos. la Pero cocina. espera, ¿me estás diciendo que con 5, 10 años ya pegabas tiros? Bueno, si no estás relacionado con el deporte puede sonar feo, pero a 10 metros una diana y disparar con aire comprimido. Vale, correcto. Mi primera carabina me la regaló mi padre, pues era una carabina de cadete, yo no quiero mentir, pero 7, 8 años. Vale, correcto. Soy incapaz de pegarle un tiro a un bicho. Y el primer postre te subías en Yo un recuerdo taburete. cocinar subido en un taburete, sí. Ah, Sí, no, me han acompañado todas. Más mayor, con 20 y muchos años, 30, me subí al caballo de los bonsáis y sigue siendo parte de mi vida. ¿Y la pesca cuándo? La pesca, 12, 13 años. La primera vez que fui a pescar y sigo pescando. No, a mí el ajedrez me ha acompañado toda mi vida, los libros toda mi vida. El dibujo, es verdad Porque que... nos habías puesto el tope en la adolescencia. sí, llegamos hasta la Sí, adolescencia. claro, yo es que en la adolescencia ya cambié. O sea, es que estaba pensando cosas que no te llegué a responder. Solamente tú cambiaste en la adolescencia. Pero que la tengo, no sé, la recuerdo, o eso más por los personajes. Y hasta aquí esta encuesta viejuna con Débora Albardonedo y Francisco Narla, a quienes agradecemos su tiempo, así como te agradecemos a ti que compartas este contenido y apoyes así de fácilmente este canal. Nos vemos en el próximo capítulo de las Crónicas Viejunas. Salud y buena vibra para todo el mundo.